Y vamos de inmediato a otro tema, porque el ingreso laboral promedio de los chilenos llegó a cerca de 900.000 pesos en el año 2024. Así lo dio a conocer la encuesta suplementaria de ingresos del INE, que además reveló que el ingreso mediano fue de 611.000 pesos, lo que implica que el 50% de las personas ocupadas ganaron esa cifra o incluso menos. Queremos analizar estos resultados y para eso nos acompaña aquí en el estudio Marcela Vera. Ella es economista y académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Bienvenida, Marcela, gracias por venir. Bienvenida, gracias por la Marcela. invitación. A ver, quiero partir por lo que pueda ser más objetivo para que luego nos hagamos cargo de lo que seguramente todos piensan en su casa, que es, bueno, ¿cómo nos va a alcanzar? Esto no alcanza para llegar a fin de mes. Pero antes de ir a eso, que me parece que es lo más real y cotidiano, preguntarte cómo se pone en perspectiva esta cifra, que 611.000 determine los que están hacia arriba y hacia abajo, pero que de ahí hacia abajo estén la mitad de los chilenos. ¿Es algo esperable para nuestro nivel de crecimiento y desarrollo? ¿Es algo que se queda por debajo? ¿Es algo que está bien y es correcto? ¿Cómo lo podemos dimensionar? Mira, en efecto, hoy día las políticas de salario mínimo han tendido a subir la cota inferior de la curva de distribución de salarios. Es decir, la gente que menos dinero gana producto de su trabajo genera entonces un alza muy leve en relación a entonces este salario mínimo. El salario mínimo es una referencia para aquellos entonces que perciben menores ingresos y por tanto tendió a elevar ese segmento. El otro segmento, en cambio, uno podría decir que está más bien interrelacionado con el nivel de cualificación. Es decir, por ejemplo, la gente que tiene doctorados entonces percibe un mayor nivel de ingreso, en particular en el sector privado, más que en el público. Y por otro lado también, si uno mira como en este sentido la cota superior, es decir, aquellos que están por sobre 890.000 pesos, uno puede observar ahí que no solo el nivel de cualificación importa, sino que también dónde vives. Es decir, existe una distribución muy adecuada a nivel regional en relación a estos indicadores. Por ejemplo, la región metropolitana, Magallanes, Biobío, las regiones que Antofagasta son regiones que están generando entonces mayor impulso productivo y por tanto generan un ingreso un poco mayor en esas regiones. Ya, pero se podría haber pensado que con el aumento del sueldo mínimo, que ha sido sustancial sobre todo en los últimos años, estamos en 529.000 hoy día, no ha disparado, no ha despegado el sueldo promedio que ganan los chilenos. Se podría haber partido de una teoría contraria, que aumentando el sueldo mínimo subía todo porque subía de alguna manera la línea base, el desde de los sueldos. Justamente, es como un impulsor para que pero no pasó. Entonces... Sí ocurrió en comparación con el año anterior, ocurrió en efecto un impulso sobre aquellos salarios más bajos. No obstante, en aquellos salarios más altos están más bien determinados por un nivel de cualificación. En tu pregunta respecto del desarrollo, yo diría que es muy importante considerar que Chile todavía está en la senda del progreso y no alcanzamos todavía a ser un país desarrollado y por tanto hoy día este tipo de indicadores más bien muestra cómo se están distribuyendo los ingresos que está produciendo el país. Ya, o sea, tú dirías que está en línea. Lo que pasa, por eso yo partí hablándote del objetivo y lo subjetivo, porque probablemente los fríos números no reflejan y no demuestran más que sensación, la certeza que tienen las personas en su casa de decir, claro, pero esto va aparejado con que todo ha subido, todo se ha encarecido y estos sueldos, por más que han ido un poco al alza, se ha empujado hacia arriba, se han dado señales, no alcanzan, no me alcanza para llegar a fin de mes en muchos casos. O sea, en efecto, si uno piensa que una familia depende de un único salario, por ejemplo, el papá o la mamá están trabajando y tienen que mantener a 2 niños, evidentemente están por debajo de la línea de la pobreza si es que uno considera que están dentro del 50% de la población que gana menos de los 611.000 pesos. Entonces, claro, es un sueldo que todavía no alcanza a cubrir las necesidades básicas para poder resolver una serie de elementos, porque hay sociedades que, por ejemplo, tienen sueldos que uno podría decir que están más o menos en este mismo estándar, sin embargo, tienen una cobertura de toda clase de aspectos. Entonces, el sueldo se utiliza más bien para el uso del tiempo libre, aquellos gastos esenciales o básicos o incluso algunos lujos. Se tiende a decir muchas veces, y uno lo ve sobre todo en la discusión política en el Congreso, de que los sueldos deberían estar en UF porque muchas cosas están en UF. ¿La realidad de los chilenos sería distinto si los sueldos estuvieran aparejados a la UF o es un mito? Mira, la UF se actualiza, cada 3 semanas se genera un cálculo para poder producir una modificación en la UF. Y eso afecta a todos aquellos contratos y en particular la gente que tiene patrimonio, por ejemplo, terrenos o viviendas, estos sistemas de compra y venta se ven beneficiados con la UF.
En cambio, los trabajadores, como tú muy bien decías, no tienen su salario en UF. Si estuviera la UF actualizando permanentemente el salario, no habría una pérdida de poder adquisitivo mensual, ¿verdad? Porque hay veces que, claro, en efecto los salarios se ajustan a la inflación, pero cada 2 años, cada 1 año, cada 6 meses, muy por cierto, depende también de la legislación que cada país tiene. Pero estaríamos igual, si es que estuviera aparejado al UF todos los meses. Tendríamos un poder adquisitivo que estaría resguardado, producto de que en definitiva el indicador de la UF incorpora la inflación y por tanto la gente no perdería dinero a lo largo de este aumento en la inflación si es que eso no se ha condecido con un alza salarial, como ocurre permanentemente a lo largo de los meses. Como te comentaba, cada 6 meses en particular en nuestra legislación tiende a actualizarse los salarios y por eso se genera como un desfase. Claro. Ya, pero uno te escucha y dice, ¿es eso viable entonces? Porque alguien podría decir, listo, ahí está la solución. Sueldos en UF, ¿por qué eso no se hace? ¿Qué otras implicancias tiene? Porque me imagino que, como todo en economía, tú mueves una cosa acá y se ajustan otras acá, digamos. ¿Por qué nadie ha propuesto realmente una discusión seria, por ejemplo, de hacer los sueldos en UF? Mire, yo creo que es una discusión interesante. De hecho, el Banco del Estado, por ejemplo, cuando fue la pandemia y en plena alza de la inflación, generó cuentas que le permitieran a la población resguardar sus ahorros en UF. Y por tanto, varios bancos lo hicieron y el Banco del Estado generó una primera señal. Yo estoy para quienes pueden ahorrar. Sí. En el fondo es distinto que te ofrezcan herramientas de ahorro con esa particularidad que entiendo que existe hasta el día de hoy en varios bancos. Pero distinto es que tu sueldo te lo pagaran en UF. Yo estoy muy de acuerdo con la idea y exponía el caso del Banco del Estado porque marcó una señal al resto del sistema financiero. Yo diría que hay que avanzar, en definitiva, no en sacar la UF del sistema porque es un buen indicador que nos permite estabilizar precios, pero hay que incorporarla en los salarios, sin lugar a dudas. Claro que sí. Marcela, ¿y qué se puede hacer con otro de los temas que plantea este informe que entrega el INE, que es la brecha salarial entre los hombres y las mujeres? Igual pega, no hay igual paga, los hombres, de acuerdo a lo que dice el estudio, ganan más que las mujeres por hacer el mismo trabajo. ¿Qué se puede hacer allí, por ejemplo, desde las políticas públicas o qué se ha hecho para estimular aquello y que ojalá igual pega, igual paga entre hombres y mujeres? No es poco, 24% de diferencia. Es súper interesante el dato. Se ha mantenido más o menos a lo largo de los años en esa misma brecha. Eso es un pero uno ve que hay dato. como incentivo, discusión, leyes, pero no se reflejan las cifras. Y en segundo término es mayor mientras la mujer, por ejemplo, tiene doctorado, la brecha puede alcanzar a 43%. Es decir, la mayor cualificación en las mujeres no se está representando en un mejor salario y más bien la brecha tiende a aumentar. Entonces tienen que haber políticas específicas que fortalezcan no solo el ingreso de las mujeres en los directorios, sino que en efecto se legisle respecto de que no puede existir esta diferencia salarial. Mismo trabajo, misma paga. Esa debería ser, digamos, lo que nos permita normar no solo el sistema público, sino también el sistema privado. Ya, pero ahí me sumo la pregunta de ahora. Aquí se han hecho proyectos para la equidad salarial y en el fondo da la impresión de que todavía no tienen los efectos que deberían tener. No sé de qué otra manera se apuntala el que efectivamente se pague lo mismo un hombre y una mujer igualmente calificados y que desempeñan la misma función. Mira, ahí hay 2 cuestiones que son centrales. La primera es la obligación. Una cosa es sugerirle al privado que promueva políticas de redistribución de ingresos a nivel de género y otra cosa es obligarlo, o sea, que se establezca la obligación para el sistema público y privado. Y por otro lado también promover una serie de mecanismos que ayuden y fortalezcan en ese sentido. Yo diría que, por ejemplo, en términos de fiscalización, nuestro país todavía está al debe. La Dirección del Trabajo tiene poco personal, poco presupuesto y por tanto puede fiscalizar poco. No existe una Defensoría del Trabajo y por tanto también no hay alguien que pueda estar defendiendo los derechos de las mujeres que están en esta situación con un mismo trabajo y una paga bastante inferior. Ya, Marcela, y en otro de los temas que nos arroja el estudio, la mitad de los chilenos, dice ahí en la televisión, gana 611.000 o menos, pero el 70% gana más o menos en promedio 897.000, de acuerdo a lo que dice el INE. Muchas veces uno piensa que si el país creciera más, serían mejor los sueldos. ¿Esa teoría tiene sentido para usted como economista, de que si a Chile le fuera mejor, si creciera al 5, al 6, al 10% ojalá, serían mejor los sueldos de los chilenos o es una utopía? Es que basta con mirar las series históricas. En los años 90, por ejemplo, nosotros crecimos muy pujantemente, pero eso no se condijo en realidad con un alza significativa en términos de poder adquisitivo de la gente. No chorrea para abajo, a eso voy. Evidentemente no, y por eso la discusión del salario mínimo, que obviamente enfrenta una serie de intereses,
particularmente los de las grandes empresas, entonces choca con este sistema de distribución, pero ese es el mejor mecanismo que hemos tenido hasta ahora de redistribución, mucho mejor que incluso a nivel de impuestos, porque en definitiva lo que tú haces es empujar, es impulsar a que la gente salga al mercado laboral, se constituya como fuerza de trabajo y se incorpore en los distintos mecanismos. Por ejemplo, dentro de este estudio hay un indicador que a mí me llamó mucho la atención, que es el de los jóvenes. Los jóvenes hoy día son los que perciben el menor ingreso de toda la escala. Obviamente menos capacitación, menos cualificación, menos experiencia, pero ahí tú puedes observar que hay una tendencia que si no la regulas adecuadamente va a seguir creciendo este fenómeno que aparecía en noticias hace pocos días, el fenómeno de los ninis que ni trabajan ni o la estudian. cesantía ilustrada también. Justamente, entonces tienes que encontrar los mecanismos adecuados y yo diría que los planes hoy día, como los grandes titulares, ya no nos sirven. Tenemos que generar una política pública específica por sectores. Uno con esta encuesta puede ver perfectamente cuáles son los sectores que ganan menos ingresos, cuáles son las razones, cuál es el nivel de cualificación, cuál es el nivel de cualificación que necesita entonces el señor, digamos, los señores del retail para aumentar el salario entonces en ese sector en particular. Se debería discutir políticas públicas en relación también con el gran empresariado para mejorar la cualificación de sus trabajadores y generar compromisos para aumentar el ingreso entonces en esos sectores que son menos favorecidos, digamos, más precarizados que el resto. Y también a nivel regional. Hay regiones que padecen unos ingresos que están realmente en la línea del salario mínimo como promedio. Entonces, obviamente ahí hay que generar grandes inversiones que permitan vincular con procesos de generación de empleo, porque no necesariamente una inversión extranjera directa genera empleo. Entonces, tienes que generar políticas específicas. Ya no nos sirve en nuestro país producir entonces simplemente eslogan de campañas, por ejemplo, que no se condicen con un aumento efectivo en el trabajo y no se condice porque no hay una relación adecuada con el sector empresarial, no hay una relación adecuada con el sector sindical, no hay un fortalecimiento del sector sindical tampoco, ni de la dirección del trabajo y por tanto todo ese sistema, todo ese ecosistema laboral hoy día no está recibiendo adecuadamente el tratamiento de política pública adecuada. Marcela, tengo la impresión de que todo lo que estamos hablando calza bien con las expectativas que puede tener el sector más vulnerable o que está más abajo en esta escala de salario, los que están de los 611 para abajo, que evidentemente se ven beneficiados si se sube el salario mínimo, etcétera. Pero me preocupa y siempre me ha preocupado qué pasa con los sectores medios en estos estudios, porque hay ahí, no sé, gente que puede tener, no sé, un matrimonio que gane 1 millón de pesos cada uno, están por sobre el promedio, muy por sobre la mediana, pero te podrán decir que si tienen 2 hijos no les alcanza básicamente para llegar a fin de mes. A ellos no sé si un salario mínimo que sube realmente les va a ayudar a subir sus ingresos. No sé si ahí sí tiene más sentido la lógica del crecimiento, el que sea más importante, no sé, tener mayor calificación. ¿Cómo se hace para esos sectores medios que siempre quedan medios como desprotegidos, jamón del sándwich, en la mitad? No están ni dentro de los más millonarios que tienen su vida medianamente asegurada, ni tampoco entre los más desfavorecidos que con políticas puedes como impactar más fácil. Sí, de hecho lo que dice este estudio es que de 1,8 millones hacia arriba es el 10%. O sea, toda la gente que gana por sobre 1,8 millones ya está en el 10%. Pero ahí tienes un multimillonario y a esa persona 1,8 millones que se junta con otra 1,8 millones y así todo probablemente no les alcance porque son personas que tienen niños en colegios privados, que pagan por la salud y un montón de gastos. Entonces, estoy súper de acuerdo con lo que estás planteando. Incluso el 3%, que uno diría como ya son mucho menos, son 3 millones. Que son los que están arriba de 3 millones de pesos. Justamente. Entonces estamos hablando de que si una familia tiene, por ejemplo, 3 niños, estudiando en la universidad, igual es un sueldo que obviamente que si paga además un arriendo alto, va a generar entonces deuda para poder subsistir a lo largo del tiempo. Bueno, y esas capas, ¿cómo se les apuntala? Porque ahí ya tú dices, el salario mínimo, irlo subiendo, ha sido un puntal para ir subiendo las remuneraciones. Pero si volvemos a subir el salario mínimo, no sé si a esas personas les impacta, no sé si necesariamente mejora también hacia arriba la escala de los sueldos. Así es. De hecho, perdona, me llama la atención que se corte este 3,3, los 3 millones, porque tampoco, es lo que tú dices, 3 millones es incomparable para el súper multimillonario que en Chile los hay, son menos, digamos, pero que además está en el 0,01% de la cota y que son 1.315 personas. Eso es el grupo supermillonario en nuestro país, un meterlos grupo a todos ahí pequeño. Harto, parece, ¿no? Justamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Yo diría que es muy importante generar mecanismos de sostenibilidad transversal.
vivienda, transporte, espacios públicos, tiempo libre, educación, que pueda estar cubierto por el Estado. Pero para eso, obviamente, una política de alza en los impuestos genera, muy por cierto, Pero perdona, toda una serie de solo para discusiones. cerrar, a esa gente tampoco le llegan esos beneficios del Estado. Deberían llevarle. Y obviamente si tú, por ejemplo, visitas Francia, Europa o Asia, tú puedes observar que ese tipo de bases sociales está cubierta. Ya, habría Y que por redefinir tanto, a quién le llegan Yo eso. diría que habría que redefinir esto y aumentar, ¿cierto?, el nivel de cobertura de manera que puedan ingresar estas personas que hoy día son profesionales, que además, incluso por la vía de su esfuerzo, lograron tener una carrera profesional y hoy día, en efecto, su sueldo no les está alcanzando para vivir. Y por tanto, es necesario que el ingreso que percibe el Estado tenga fuentes adicionales, porque hoy día tampoco el Estado puede entonces satisfacer este tipo de requerimientos. Por eso es tan importante, por ejemplo, la generación de empresas públicas, porque si no, nuestra única alternativa es entonces aumentar los impuestos y eso obviamente genera otra serie de discusiones, interferencias y disminuciones en otro sentido. Entonces, es muy importante pensar este tipo de políticas articuladas, porque tienen que ser financiadas, porque tienen que aumentar la cobertura, pero además en aquellas cuestiones que la gente requiera, porque si no, en definitiva, lo que tú siempre tienes es una especie como de clase media baja que alcanza a beneficiarse, pero no la clase media alta. Y por tanto, en definitiva, no estás ofreciendo un proyecto de país que les permita a esas personas también proyectarse en el futuro. Marcela Vera, cierto. economista de la Universidad de Santiago, muchas gracias por estar acá, por ayudarnos a Muchas entender gracias a ustedes. cuáles son las cifras y también los desafíos que tiene el país, que son múltiples, bueno, en esta materia y en muchas otras también. Gracias, Marcela. Gracias por estar acá. Que te vaya muy bien. Un buen día. Nos vemos. Gracias. Igual. Bien, vamos a ir a una pausa. 9 de la mañana con 58 minutos. Volvemos de inmediato. La mañana informativa.